Shalom familia, bienvenido a Brotherhood el podcast. Para los que no me conocen, yo soy Isaac Grisarri. Estoy con el mensajero del Ministerio de los 70 aquí en Lébano, el señor Ezequiel Mendoza. Y hoy, Me noté más mayor ahí. y hoy vamos a estar hablando de un tema que no mucha gente habla por ahí, pero es un título que muchas personas internacionalmente utilizan, pero no se le ha dado el peso que bíblicamente realmente tiene. Vamos a hablar del obispado. Pero antes de entrar en el tema, por favor vaya, suscríbase, déle a la campanita. Este es nuestro primer episodio como tal, estrenando el canal de Brotherhood. Aquí vamos a estar hablando muchas cosas interesantes. Y hoy quiero hacerle, ¿verdad? Para, sin más preámbulos, entrar directo al tema y aprovechar el tiempo que tenemos aquí con ustedes. Yo quiero hacerte hoy la pregunta porque desde el principio tú nunca te has presentado con nosotros así como el obispo o esos títulos, ¿verdad? Que allá afuera utilizan y que entiendo que he escuchado esos títulos, pero realmente nunca escucho como que una definición o una explicación o qué dice la Biblia sobre este título o este puesto de obispo o obispado. Si nos pudieras hablar hoy qué es lo que dicen allá afuera, cuáles son las opiniones de la gente allá afuera y qué dice la Biblia. Claro. Bueno, básicamente eso se concentra más en lo que es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, Buena obra buena obra desea. desea. Básicamente, claro, hay otros versículos que los podemos tocar más adelante, pero básicamente fue Pablo mencionándole a Timoteo que si dentro de la comunidad, ¿verdad?, de creyentes que anhelaba el obispado, pues era bueno, pero había unas calificaciones, ¿sabes? Una forma de vida que tenía que tener el obispo para entonces poder ejercerlo. Este título se puede entender que viene desde Pablo en adelante o es algo que ya estaba establecido bíblicamente desde los tiempos, ¿verdad? Como decir el Viejo Testamento. En cierta manera sí, porque volvemos a lo mismo. Tiene que ver con el liderato, tiene que ver con gente responsable de gente, y eso siempre ha existido el líder siempre ha existido. Y por eso es que Pablo le dice aquí palabra fiel. Aquí Pablo enfatiza que lo que sigue, lo que él está diciendo es una verdad importante o digna de confianza, lo que le está diciendo, palabra fiel. Si alguno lee al obispado, es fiel. Aquí el apóstol, yo traje mis notas aquí, el apóstol Pablo presenta la aspiración al liderazgo como una vocación digna, introduciendo un enfoque serio sobre la responsabilidad que conlleva. Un obispo no es algo tan liviano como, ¿verdad? Como que yo soy obispo, yo soy pastor. Como hoy en día mucha gente pues, se nombra, pero es una responsabilidad bien grande el obispado, porque tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con la relación con la gente, cómo tú tratas a la gente, cómo tú le sirves a la gente. Para mí, según lo que hemos estudiado, que vamos a entrar más en eso, para mí un obispo es más un fiel sirviente de Dios, un ministro de Dios que cuida el rebaño de Dios, básicamente. Y esto también se lo está diciendo a Timoteo, alguien que él considera como un hijo, que también, al parecer, cuando tú lees la carta, está estableciendo un orden en otro lugar. Exactamente. Prácticamente Pablo le está diciendo a Timoteo que vas a levantar esto allí, esta es la manera que lo debes levantar. Y esta es la manera, y esto es Estos lo que son tú tienes que ver. Por eso que cuando tú lo lees completo, te va diciendo qué es lo que tú tienes que ver en esa persona que lo anhela. Por eso es importante que entendamos que no es malo anhelarlo. Porque Pablo está diciendo el que lo anhela, después dice buena obra desea, ¿sabes? Pero una cosa es tú anhelarlo y otra cosa es tú saber exactamente cuál debe ser tu comportamiento dentro y fuera de la congregación. ¿Cuál tiene que ser el comportamiento para que una persona pueda ejercer lo que hoy en día le conocemos como obispado? Yo vuelvo y te digo, para mí
yo no lo menciono mucho en el sentido de que yo no me pongo como obispo o pastor ni nada de eso, porque para mí es una responsabilidad muy grande. So, el obispado no es un título como decir yo soy abogado, yo soy médico o algo por el estilo. Acuérdate que un obispado en el contexto bíblico tiene que ver con ministrar, ¿verdad? La obra de Dios, el evangelio y todo lo que se está haciendo. O sea, es más espiritual que algo natural. Y está, por lo verdad, lo que me estás explicando está bien conectado también con la conducta de la persona. Todo tiene que ver con la conducta de la persona. Es muy importante porque lamentablemente tenemos allá afuera un evangelio de que todo es bien por encima, Superficial. bien superficial, no hay profundidad. Y es importante porque la Biblia tiene todo que ver con hacer. De hecho, una palabra que vemos en la Biblia es la palabra Shema. Y es importante porque esa palabra dice oye y haz. So, cuando tú realmente conoces y entiendes a Dios, ¿verdad? Es importante entender que Dios es un Dios de no solamente oír, es un Dios de que hagas. Una de las cosas que nos muestra a nosotros si la vida de Dios está en el ser es porque anhela, ¿verdad? Anhela hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea. Si Dios lo estableció, yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque la misma vida que está, por eso es que Filipenses 2.3 dice que Él ha puesto en nosotros, dice en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad, por la voluntad de Él. Aquí tengo Filipenses 2:3-4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero también en Santiago hay un verso que dice que la fe sin obras está muerta. Eso, de cierta manera, no es que estamos salvos por las obras, pero las obras van a mostrar dónde está nuestro corazón. De hecho, las obras lo que muestran es el fruto de Dios en ti. Las obras lo que muestran es si realmente la vida de Dios está en ti. So, si no hay obra, realmente pone en duda si realmente la vida de Dios está en ti. So, nosotros, para hablar un poco de la salvación no es algo que tú te ganas, es algo que es un regalo de Dios. Dios te regaló la salvación, la gracia, eso es gracia. Y por su gracia, porque Él quiso, Él te salvó. Ahora, ¿qué nos muestra a nosotros que esa gracia está sobre ti? Pues el anhelo del corazón, del ser, el querer buscar agradar a Dios a su manera, a la manera de Dios, no a nuestra manera. Lamentablemente, hoy lo que tenemos por ahí es que gente sirviéndole a Dios, pero están buscando servirle a Dios a su manera. Y no funciona de esa manera. Eso es lo que, ese ha sido el error de lo que nos han enseñado en el pasado. No funciona de esa manera. So, el anhelo de un líder debe ser con un corazón humilde y una disposición para servir a los demás. Un anhelo que refleje el carácter del Mesías. El Mesías vino a servirle a la humanidad. So, el carácter de un obispo es ese, el deseo de servirle a los demás. Y tú necesitas humildad porque lamentablemente lo que vemos hoy en día con muchos obispos o líderes religiosos o pastores o apóstoles, profetas, como la gente le quiere llamar, que, ¿verdad? Que se nombran como líderes. El problema es que se ve más el sírveme a mí que el que sírvele al otro. Eso es importante porque en las cosas del reino de Dios siempre el más grande es el que sirve, el que está dispuesto a servirle a los demás y no está pendiente a que le sirvan a él, sino que está pendiente a servir. De hecho, hay un versículo que dice que no hay mejor cosa que dar que recibir. So, para Dios, el dar es más importante que el que tú tengas que estar recibiendo. Para Dios es más importante el que tú le sirvas a los demás al que te estén sirviendo a ti. Y tú que mencionas eso ahora, entiendo yo que la importancia de estos requisitos, porque una de las cosas que se ve en estas personas que utilizan estos títulos es que se proyectan de esa manera, se proyectan como que están ahí para servir al pueblo, se proyectan, ¿verdad?, como servidores de la iglesia, pero sus acciones
se proyectan así, pero lo que hacen es diferente. exacto. Se proyectan de esa manera, pero cuando están frente a las otras personas, la actitud es como a veces yo lo pongo, ¿verdad? Y con respeto de todo, pero como artistas. Son Exacto, artistas, exacto. entonces yo soy el obispo, sírveme, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está allá? Llévame. O llegué, Sí, o llegué, ponme. llegué, ponme la alfombra roja. Llegué, ¿no me entiendes? Mas, sin embargo, el obispo no espera llegar cuando todo el mundo está. El obispo está antes que todo el mundo Antes. llegue. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo del obispo es que estar para recibir a otros y servirle. ¿Ve? Pero lo que estamos viendo es que todo el mundo llegó, ya todo el mundo está sirviendo, y entonces el obispo llega, entonces sírveme, vente aquí, siéntate aquí, te cojo la Biblia, y aunque no está mal el que tú, ¿verdad?, de corazón quieras servirle al obispo, pero es bien importante porque es una línea bien finita que si la cruzamos, ha traído muchos problemas. Cuando la gente lo cruza, lo que trae problemas. Pero el obispo, cuando va a la congregación, donde quiera que está, tiene que siempre ir con un corazón de que yo estoy aquí para servirle a la gente. Yo estoy aquí para, sí, tan sencillo que es, terminó de comer y le quita el plato. No, pero quítame el plato tú a mí. So, así como los líderes, ¿verdad? O los discípulos pueden decirle al obispo, mire, terminó de comer, deme su plato. El obispo puede hacer lo mismo. Son cosas sencillas, pero Y son es importantes. algo recíproco, es de parte a Exacto, parte. exactamente. Pero la responsabilidad, la primera responsabilidad viene del Del obispo. obispo. ¿Por qué? Bueno, porque él es el enviado de Dios, el representante de Dios para dar testimonio de la palabra de Dios a sus hermanos, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Yeshua. Yeshua vino de Dios y vino a dar testimonio a sus hermanos de cómo debe ser nuestra relación unos con otros. Por ende, nuestra relación, si yo soy líder, mi trabajo es servirle al otro. Por eso es que Yeshua hace lo de lavar los pies, ¿se acuerda? En ese momento, cuando estaban allí, se supone que había un siervo que se encargaba de limpiarle los pies a todo el mundo. El siervo no estaba, por alguna razón no estaba. Pues, ¿qué hizo Yeshua? Aprovechó ese momento para ¿qué? Para enseñarle a sus discípulos que si yo fui el enviado de Dios, el Mesías, y vengo aquí y les sirvo a ustedes, esa debe ser tu actitud con todos los que se te presentan delante. Ese debe ser el propósito del obispo. Que el propósito del obispo va a servirle a los demás, no a que me sirvan. Si la gente te quiere servir, no está mal. Porque también hay que enseñarle a la gente a cómo servir. O sea, no es algo que debe esperar. Exacto, pero no debe ser algo que yo estoy aquí porque yo soy como mucha gente coge los nombres bíblicos y los mal usa y dice, yo soy el escogido de Dios, a mí el que Dios escogió fue a mí. Ah, bueno, pues si Dios te escogió a ti, te escogió a ti para servir primero. Y hay que también subrayar o destacar que no es solo, la gente no utiliza este tipo de actitud o conducta solamente con el obispado. También es con los evangelistas, los pastores, los Sí, profetas. todo lo que Lo que está pasa es que debajo en de este caso pues estamos hablando pues del Claro, obispado, claro pero que sí. es algo que se ve entre ese tipo de títulos, porque lo utilizan como tú dijiste al principio, como que yo soy el doctor fulano de tal, yo soy el abogado fulano de tal, Exacto. pues ahora pues yo soy el obispo fulano de tal y el evangelista fulano de tal. Yo personalmente, ¿verdad? Y esto es con todo, con respeto, ¿verdad? A todos los que están allá afuera, pero estamos trayendo el orden de Dios. Una vez yo me topo con un evangelista y yo lo estoy escuchando, él está hablando por teléfono cerca de mí y yo lo escucho en una llamada que él está y la actitud de esta persona, yo estudié ingeniería de sonido y estuve en ese ambiente con ese tipo de personas así, artistas, productores. Yo lo escuché y era como escuchar a un artista que ya tiene las chuletas trepadas. No, pero es que yo no puedo estar en gente alrededor de gente que está así empichonada. Yo no, pero una cosa, Una altanería, como así. chacho, una altanería, entonces, y era así mismo, que él era el evangelista igualante, yo soy el evangelista fulano de tal, pero lo usaba no como para traer a las personas a servir al pueblo, lo usaba como un título artístico. Exacto. Y lamentablemente eso se ha colado mucho y ha hecho más mal que bien, porque pues, están
diciendo que están representando a Dios aquí en la tierra, Dios me escogió, y cuando la gente ve, no ve a al Dios. Mesías, ve otra cosa. Y el problema es que entonces la gente piensa que así es Dios, la gente piensa que eso es lo que enseña la Biblia, la gente piensa, ¿ves? Por eso es que nos critican tanto, por eso es que la gente que representa a Dios es tan criticada, porque cuando tú te presentas delante de las personas diciendo que tú crees en Dios y que tú eres un líder y tú vienes aquí a enseñarle la palabra a la gente o por que oye razón, la gente está esperando lo que el Mesías enseñó. Es Ya cosa, están ¿verdad? esperando ese ejemplo. Está esperando ese ejemplo. Y cuando no lo ve, a lo mejor te lo acepta por un tiempo, por X o Y razón, pero con el tiempo la gente se da cuenta, ven acá, esto es lo que se supone que sea un obispo. O sea, es esto. Y el problema es que a lo mejor hay 10 obispos que lo están haciendo bien, pero por uno o dos que lo están haciendo mal, Sí, dañan el nombre de los demás. claro, ¿no? Y así está, así, por eso es que siempre dicen exactamente lo mismo. Ay, eso que tú le sirve al Señor. Y mira, pues lamentablemente es triste, ¿verdad? Que eso esté pasando, pero es una realidad que no podemos negar que está pasando, está pasando. Y por eso es una de las razones que aquí en Brotherhood estamos trayendo este tipo de temas, porque el mundo allá afuera, las personas allá afuera deben saber estas cosas, no solamente, ¿verdad? Esto no es para que ahora la gente vaya a criticar a los demás ni a señalar a la otra, sino para el que tenga el anhelo, que lo haga Que lo haga correctamente, y bien. el que ya está en ese lugar, que recuerde por qué está en ese lugar, porque a lo mejor hay gente, es como los políticos, que la gente dice, no, que los políticos muchas veces empiezan bien y Terminan cuando mal. se meten y ven cómo el sistema se dañan. Es verdad. Y yo entiendo que eso pasa también con muchos obispos hoy en día. Claro. Empiezan con el corazón correcto y llega un momento en el camino donde se Se desvirtúa. desvían. Hay cosas en el camino que los desvían. Es triste. Pero es importante entender que el obispo, el trabajo del obispo, primero que nada, ya hablamos, es servir. Segundo, es guiar. Tercero, edificar. O sea, el trabajo del obispo es importante. El trabajo, ¿verdad?, del obispo, aparte de servirle, es guiar y edificar a los ciudadanos del reino. Pero es importante porque esto requiere mucha responsabilidad y requiere preparación. Yo creo, honestamente, que un obispo no puede ser una persona. De hecho, cuando vamos a leer más abajo, que dice no puede ser un neófito. Uno que acaba de llegar o a lo mejor que no tiene mucha experiencia enseñando. Una persona que va a ser obispo tiene que tener una buena preparación bíblica, escritural. Eso es importante. Pero ese conocimiento escritural y bíblico que él sabe aquí, es importante que eso mismo se refleje, se vea. ¿Ves? Que cuando la persona esté hablando algo de la Biblia, la misma gente puede decir, oye, mira, él lo hace, es verdad, mira, él camina en eso. Y que sea aprobado en el servicio Y también. que sea aprobado, ¿ves? Eso es importante. Pero para eso hay que tener mucho amor y humildad, ¿verdad? Porque tiene que reflejar el corazón de Dios. Acuérdate que Dios nos cambió el corazón y nos puso su espíritu dentro de nosotros y nos puso su ley en nosotros. ¿Para qué? Para que caminemos y actuamos como Él le diga. Así como Yeshua fue la imagen del Dios invisible, nosotros tenemos que ser esa imagen también en la tierra. Porque cuando Dios le dijo a Adán, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El deseo de Dios siempre ha sido que el creyente, ¿verdad?, el ciudadano del reino, sea a imagen de Dios. O sea, que sea ese representante que cuando la gente vea exactamente lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo importante del obispo. Ese es el reflejo de Dios aquí en la tierra. La palabra obispo viene del término griego episcopos. Y el significado de episcopos en su raíz griega se compone de dos partes. Epi significa sobre. Y aquí es que está para mí está el asunto de la gente que se nombra obispo. Porque cuando tú vas, si buscaron la definición, esto pudo haber sido una influencia, pudieron haber sido influenciados por la definición de decir
a veces de proyectarse de una forma de dandy o de los magnates, ¿verdad? Porque cuando tú vas a la definición, dice, significa, epi significa sobre o encima de. ¿Ves? So, imagínate, si hay un hombre que lo que tiene son ínfulas de grandeza, Si yo soy el obispo, yo y estoy entonces por yo estoy por encima. encima de todo el mundo. ¿Ves? Acuérdate que la Biblia fue diseñada para reflejar lo que está en el corazón del ser humano. ¿Okay? So, cuando muchos ministros cogen la Biblia y la empiezan a leer, ellos empiezan a proyectar y a enseñar y a caminar, no lo que le está diciendo la Biblia, sino que cogen lo que hay en la Biblia para proyectarse ellos lo que ellos quieren hacer. No sé si me entendiste. Como que ellos lo que hacen es que realmente no proyectan lo que Dios quiere, sino que ellos proyectan lo que ellos quieren. Sus Pero deseos. usan la Biblia para darle fuerza a lo que ellos, a su plan, ¿verdad? A su plan secreto. Yo digo el plan secreto porque son cosas que están operando dentro del ser Y ni humano. ellos mismos lo saben, a lo mejor. Pero están en la carne, están en su concupiscencia o en su caída, ¿ok? So, y a veces este es el asunto, porque significa estar sobre o encima de. Ahora, la segunda parte es scopeo, significa mirar o observar. So, la palabra puede traducirse como el que mira sobre o el que tiene la supervisión. Ahora, si tú miras esa definición en términos humanos, pues entonces ¿a dónde te lleva eso? Bueno, te lleva a los trabajos, te lleva, ¿verdad?, a los negocios, te lleva a todo ese tipo de cosas. Y el supervisor es el que siempre está mandando, el que te regaña, el que te disciplina, el que va y habla de ti cuando tú haces las cosas mal. ¿Ves? Casi siempre ese es el tipo de supervisor que vemos en el mundo. Por eso es que nosotros por eso que la Biblia dice que somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y un ciudadano del reino tiene que despegarse de lo que está viendo. En el sentido de que, ¿cómo que despegarse? Bueno, tiene que dejar de comparar el mundo con la Biblia. O tratar de explicar la Biblia con lo que pasa en el mundo. O tratar de vivir la Biblia como se vive en el mundo. Es como, también es como tratar de adaptar el reino de Dios al mundo. Al mundo, ¿ves? Y eso trae problemas porque cuando vemos el contexto y cuando vemos la mente de Dios operando, es totalmente diferente a eso. Es totalmente diferente a lo que nosotros hemos experimentado. Eso se ha metido en las congregaciones. ¿Por qué se ha metido en las congregaciones? Bueno, porque hoy en día, si viene un empresario, que es un hombre que tiene mucho dinero y tiene muchas empresas, cuando los ministros los ven llegar, pues ese es el que ellos quieren, porque es el que tiene dinero, es un hombre, ¿verdad?, que tiene autoridad, pues entonces ese es el que yo quiero que sea mi discípulo. Ese es el que yo quiero a mi lado. ¿Ves? Porque tiene mucho éxito en el mundo, pero es que en el reino no opera así. ¿Ves? Entonces ahí es donde viene el que tiene mucho éxito en el mundo, pero en el reino de Dios o en las cosas de Dios no tiene los mismos frutos, el mismo éxito. Porque si tú comparas los frutos que tú das en el mundo a los frutos que tú das en el reino, son totalmente diferentes. ¿Ves? Y el problema que tenemos es que cuando tenemos definiciones como esta, si tú tienes una mente mundana, una mente de mundo, pues tú lo vas a ver como que yo estoy arriba de los demás, o sea, yo soy el supervisor. En otras palabras, yo soy el que mando. Yo soy el que mando. En el reino no funciona así. En el reino es, pues si yo estoy por encima de otro, pues entonces yo estoy para cuidar a otro. So, en el caso de un obispo es como un papá o una madre que tiene un niño chiquito que está cogiendo por todos lados y tú tienes que velarlo que no se haga daño, tienes que velarlo que no se meta cosas en la boca que no deba, ¿verdad? Porque los niños cogen cualquier cosa y se lo meten, no importa lo que sea, una pastilla, una bala, se la meten en la boca. Entonces, el obispo tiene que ser así. El obispo tiene que ver a los hermanos en una forma de servirle, pero cuidándolo. Si ellos saben que hay cosas que pueden traerle mal, que pueden ser piedra de tropiezo. Que son responsables de las personas que Dios pone en su cuidado. Claro, vela por su alma,
vela por sus emociones, ¿no me entiendes? Él lo entiende, tiene que entender de dónde viene. O sea, todo ese tipo de cosas. Cuando vemos un obispo, en el reino de Dios, es totalmente diferente a un obispo, a un líder, un supervisor que tú ves fuera, tú sabes. Y ese es el asunto. Ahora mira, te voy a leer algo aquí. En el contexto del nuevo pacto y de la iglesia primitiva, el obispo era visto como un líder encargado de supervisar la vida espiritual y administrativa de una comunidad de creyentes. Lo que ellos hacían, supervisaban, ¿verdad? A la congregación y administraban, no solamente supervisaban, pero administraban. ¿Qué es la administración? Administración es llevar todo a su orden. Llevar todo a su orden. Velar que las cosas no se salgan de su orden. Y algo también que es importante reflexionar, que hoy en día la gente ha visto como, ¿verdad? Hasta los mismos creyentes, como el congregarse y el atender las cosas de Dios, lo han visto como en un segundo, tercer, cuarto plano, pero en aquellos tiempos eso era la vida, eso era el todo de todo, ¿sabes? Que prácticamente un obispo estaba ahí para supervisar el todo de todo, porque ellos ¿qué era lo que hacían? Ellos trabajaban para comer, Dios. La mayor parte del tiempo era Dios, trabajar para alimentar a la familia y Dios. Trabajar para alimentar a la familia, Dios. Hoy en día el ser creyente está, digo porque un segundo, tercer plano, porque hoy en día tú quieres tener, ¿verdad? No tienes. La gente divide el tiempo en trabajo, familia, hobby, quehaceres del hogar, lo que hay que hacer extracurricular para los nenes. Entonces, como un último plano prácticamente, un domingo, que no es, ¿verdad? Pero eso es otro tema que hablamos después, pero un domingo congregarnos 1 hora, 2 horas, ya está. El resto del tiempo de su vida es dedicado a las cosas de prácticamente del diario vivir y del mundo, pero en aquel tiempo esa gente vivía en eso todo el tiempo, constantemente. No había televisión, no había celular, no había... La cantidad de tiempo que hoy en día uno dedica en la tecnología es impresionante. Cuando tú en el mismo teléfono tú ves en un mes cuántas horas tú has dedicado a la tecnología, y mucha gente, ¿verdad? Hay gente que dedica tiempo en la tecnología, pero para cosas de Dios. Pero en el entretenimiento, ¿sabes? Cuando tú lo vienes a ver por muchos años, es una gran parte de tu vida dedicada al entretenimiento. La misma palabra lo dice, entretener la mente. Esa es la palabra, entertainment. En inglés, entertainment. Esa palabra viene de entretener la mente. El propósito de las redes y la televisión y todo eso es procurar entretener tu mente. Y esa ha sido otra cosa, porque la gente está muy entretenida y a veces, como está entretenida viendo un sinnúmero de cosas allá afuera, y las ve como si fuesen realidad, las ve como si es así. Y a veces he venido gente que me dijo, no, pero es que esto es de esta forma y esto funciona así. Yo le digo, pero ¿dónde tú aprendiste eso? Dime, ¿dónde en la Biblia habla de eso? Entonces cuando le digo dónde está en la Biblia, no, es que... Entonces, y la mayoría opina por lo que han visto, pero no se han dado la tarea de buscar que la información correcta que le pueda, ¿verdad? Que pueda ayudarlo, pero casi siempre, imagínate, ahora mismo, ¿qué está buscando la gente? ¿Cuántos minutos? Tú que sabes, yo sé mucho de eso, pero ¿cuántos minutos se requiere? Sé que ahora un reel, ¿cuánto dura un reel? Ha hecho 30 segundos. Y la gente lo que quiere es que... Digo, pueden ser más largos, pero la gente realmente lo que quiere es contenido rápido. Rápido. Hoy en día la gente no quiere sentarse a oír una palabra 1 hora. Mira, nosotros venimos aquí en el Shabbat y yo a veces predico 30 minutos, 40 minutos, a veces predico 1 hora, pero la gente lo que quiere es que, vámonos, dámelo ahora y dámelo rápido y se acabó. ¿Por qué? Bueno, porque ya el entretenimiento le ha embotado el cerebro. La gente quiere cosas rápidas y realmente para tú llegar a la raíz de algo, tú tienes que tomarte tu tiempo. Tienes que tomar el tiempo, estudiarlo, porque esa es otra de las cosas que en las redes sociales, no necesariamente en las redes sociales, pero en el internet en general,
hay mucho contenido que tiene que, edificante, que tiene que ver Claro. con Dios, que puedes aprender, pero es un porciento bien pequeño de las personas que deciden ver ese contenido y el que lo ve, como tú dices, lo quiere ver rápido. Claro. Y puede que a lo mejor está este video de 30 minutos del obispado, pero a lo mejor hay un short de 1 minuto del obispado y aunque lo que diga sea mentira, este es el que voy a ver. A lo mejor es una mentira, la consumí, eso es lo que es. Eso es lo que es, pero no vamos a tomar lo que es el té, porque es lo que tiene que hablar esta gente, que es lo que, y no solamente coger lo que estamos diciendo, ir a los versos con nosotros, buscar las definiciones, corroborarlo, ver que lo que se está hablando es lo que es. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que ya para los próximos videos debemos ir entonces a la escritura. Porque algo que nosotros trabajamos mucho es la escritura. No se trata de lo que yo digo. Se trata de lo que Dios ha establecido. Y ese ha sido el problema, que la idolatría hoy en día está fuerte. La idolatría está en todos lados. Hoy en día le han creído más a lo que la gente dice que lo que está escrito. Entonces tú le preguntas a la gente, ¿dónde tú viste eso? Y la mayoría es porque lo oyó de alguien más. Pues ya tú ves, la idolatría. Creen más en lo que dicen los hombres sin colaborar, que realmente es como realmente están diciendo. Bueno, vamos a culminar, ¿verdad? Este podcast lo vamos a dejar aquí, la parte 1. Esté pendiente porque por ahí vamos a seguir con la parte 2. Busque a Ezequiel Mendoza, también está en Grafted in Him, otro canal que tenemos que llevamos trabajando ya desde como 4 años. Ahí hay mensajes. 4 o 5 años. Pero largos. Ahí si de verdad usted le interesa, quiere aprender de la palabra, ahí estamos predicando, ¿verdad? Ezequiel está trayendo Génesis desde el capítulo 1 por ahí para abajo. ¿Vamos por qué capítulo? 37. 38. 38 ahora. Ya empezamos el 39. Mire, versículo por versículo, súper bueno. Vaya a visitar Grafted in Him también. Vaya a la página de los 70, que allí también se está dando una palabra súper buena. Ya he tenido, subimos la semana pasada, subimos el video que salió domingo a las 12 y ya he tenido personas que me han dicho que lo han visto completo. Pero no se lo pierda, cada domingo en los 70, en el canal de los 70, Sí, a las 12. Estamos hablando sobre presentando a la iglesia como una virgen pura. Como una virgen pura. Y en Grafted in Him todos los sábados a las 3 de la tarde. Y entonces, bueno, gracias por sintonizarnos, gracias por pasar este tiempo aquí con nosotros. Si has llegado hasta el final de este video, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita, comparte esto con alguien. Coméntanos cuál ha sido tu experiencia con esto del obispado, que has escuchado allá afuera. ¿Qué te han hecho los obispos? Porque han hecho muchas cosas. Ve a la caja de comentarios abajo, déjanos tu comentario y nos vemos en la próxima, chalón.